¿Por qué la estructura genética del ser humano, en los últimos 5.000 años tuvo una repentina aceleración 100 veces mayor en la línea evolutiva? ¿Por qué la ciencia genética encontró en nuestro ADN rastros de una especie extraña de seres que no encaja en la teoría de la evolución? Las respuestas a estos interrogantes bien podrían apuntar con mayor fuerza a criaturas no humanas provenientes de dos fuentes. La primera de ellas, que trataremos en este primer bloque, señalaría como responsables a seres de otro mundo que ocasionaron cambios genéticos, enseñaron ciencia y que fueron representadas en las mitologías como divinidades. La segunda fuente, que trataremos luego, señalaría como responsables a los denominados ángeles caídos, que también son criaturas no humanas descritas en pasajes bíblicos. Por su parte, la arqueología y los recientes estudios avanzados en genética parecen evidenciar que las personas que nacen con 6 dedos reflejan una mutación genética causada en la humanidad hace miles de años por seres extraterrestres también de 6 dedos. ¿Será que al respecto? ¿Existen pruebas oficiales de gobierno respecto a visitas de objetos voladores no identificados? Año 2004, costa sur del estado de California. El experimentado piloto de combate David Fravor se encontraba en esta zona costera realizando maniobras de entrenamiento en un avión caza y en su radar apareció un objeto que le llamó la atención. Cuando el piloto se aproximó para investigar, observó algo que lo dejó perplejo. Otro piloto del grupo de entrenamiento, el comandante Chad Underwood, despegó rápidamente en su avión caza para llegar al sitio y por suerte, la aeronave estaba equipada con una cámara infrarroja y logró grabar el artefacto. El piloto David Fravor, 14 años después, accedió a contar detalles sobre su experiencia. Había un cielo azul despejado, no hacía viento y ves como un tic-tac, un objeto blanco moviéndose aleatoriamente alrededor. Eso hace que el vello de tu cuello se levante. Recuerdo haberle dicho al tipo de atrás, no sé tú, pero yo estoy desconcertado. No era un helicóptero, no tenía rotor, no presentaba propulsión, carecía de alas, pero aún así, aceleró rápidamente y desapareció, se fue. La cosa más extraña que haya visto en toda mi vida. En el año 2014, otros pilotos de la Fuerza Aérea estadounidense grabaron un ovni similar al que llamaron Gimbal. Un año después, en el 2015, la Marina de los Estados Unidos también grabó este tercer ovni. No, I took an auto track. Oh, okay. Oh my gosh, dude. Wow, look at it fly. El 16 de diciembre del año 2017, el periódico The New York Times publicó estos 3 videos de objetos voladores no identificados captados por la Fuerza Aérea y la Marina estadounidense. Poco tiempo después, el portavoz del Pentágono y el gobierno, a través del Departamento de Defensa, confirmaron la veracidad de los avistamientos y de las imágenes. En el año 2020, a través de un acto de gobierno sin precedentes, el Pentágono publicó los 3 videos de manera oficial y uno de los miembros del Departamento de Defensa detalló que los objetos realizaron maniobras que para sus naves son imposibles de hacer. Hace unos días, el 25 de junio del 2021, el gobierno de los Estados Unidos publicó un informe parcial sobre la actividad ovni que ha documentado hace algunos años. De 144 avistamientos captados por las fuerzas de inteligencia, 143 permanecen clasificados como objetos voladores no identificados. Actualmente, el Congreso recibe información para completar el reporte definitivo sobre ovnis que publicará próximamente. Diré que tomamos muy en serio los informes sobre incursiones en nuestro espacio aéreo por parte de cualquier aeronave identificada o no identificada. Investigamos cada caso. Nuestra seguridad y la de nuestro personal de operación son una preocupación primordial. El expresidente Barack Obama recientemente se pronunció sobre el asunto ovni durante una entrevista de la CBS. But what is true, and I'm actually being serious here, is that
There's footage and records of objects in the skies that we don't know exactly what they are. We can't explain how they moved, their trajectory. They did not have an easily explainable pattern. El hecho de que el gobierno de los Estados Unidos reconociera por primera vez que existen naves no identificadas con forma y capacidades aeronáuticas increíbles hace muy probable que estemos siendo visitados por extraterrestres con tecnología súper avanzada. Lo que no se sabe es desde hace cuánto lo hacen ni con qué finalidad. En el tema OVNI, una de las teorías que más fuerza tiene, propone que desde hace mucho tiempo hemos sido visitados y que una de sus intenciones fue modificar nuestra estructura genética e influenciar culturas primitivas, logrando transmitirles conocimientos en astronomía y sistemas numéricos. De esto, existen indicios con base científica y como veremos a continuación, la idea de suponer que una persona que nace con 6 dedos es el reflejo de una posible mutación genética ocasionada en sus ancestros por seres extraterrestres hace miles de años, no parece tan descabellada a la luz de lo que acabamos de ver, de algunos relatos bíblicos, de la teoría evolutiva o de los recientes descubrimientos de la ciencia. Alemania, Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva. Un equipo de especialistas en genética, entre los que destaca el biólogo Svante Paavo, llevaron a cabo un detallado estudio del ADN mitocondrial de un único hueso hallado dentro de las cuevas de Denisova en el año 2008. Este fragmento óseo pertenece a una chica conocida como la Mujer X. El incógnito nombre lo recibió por cuanto es un espécimen con morfología similar a la humana, pero con material genético misterioso que, según la investigación, inexplicablemente no está ligado a ninguna de las especies conocidas de donde la paleontología señala que evolucionó el hombre primitivo. Al respecto, en el reconocido periódico estadounidense, se publicó esta impactante noticia que llamaría la atención de la comunidad científica y de los amantes del misterio. El título de la nota traduce: ADN del hueso muestra un nuevo precursor humano y plantea una serie de preguntas. Este minucioso estudio genético realizado por el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva concluyó que los primeros individuos de la raza humana se aparearon con otros seres homínidos con los que coexistieron. Aún más desconcertante que esto, el estudio también reveló que en la estructura del ADN del ser humano moderno existen rastros de una especie no identificada de seres. Esto los llevó a considerar la posibilidad de que en algún punto de la línea evolutiva, esos individuos se habrían mezclado con nuestros ancestros ocasionando cambios significativos que se reflejan en nuestro material genético. De acuerdo a la paleontología, los orígenes del hombre se pueden rastrear hasta hace 7 millones de años y durante la mayor parte de aquel tiempo, los primeros homínidos similares al ser humano evolucionaron lentamente hasta formar, por lo menos 3 clases de criaturas relativamente inteligentes, a saber: el hombre de Neandertal, el homínido de Denisova y el Homo sapiens. Sin embargo, ese lento camino evolutivo de millones de años tuvo una inquietante aceleración hace tan solo unos milenios. Wisconsin, Estados Unidos. Desde la Universidad Madison, perteneciente a este estado federal, el reconocido antropólogo John Hawkes realizó un detallado análisis del material genético de la raza humana. Técnicamente, inspeccionó las cadenas del ADN siguiendo la secuencia evolutiva por decenas de miles de años. Lo que halló dejaría perplejo al mundo de la ciencia. El profesor analizó los datos del genoma humano y encontró que el ADN tuvo inexplicablemente una aceleración 100 veces mayor en los últimos 5.000 años con relación a los 5.000 años anteriores. Es decir, la evolución del ser humano, que venía a un ritmo lento desde hace millones de años, hace tan solo 5.000 años se multiplicó un centenar de veces, generando cambios sin precedentes en la estructura genética. El antropólogo también corroboró la información al encontrar que el ADN de personas en la actualidad había cambiado drásticamente en un 7% en comparación con el ADN de personas de hace más de 3.200 años. La ciencia no ha podido explicar las razones por las cuales la evolución de la raza humana sufrió este repentino cambio, y en contraposición a ello, los dogmáticos y los amantes del misterio consideran que la única explicación plausible es que seres extraterrestres se aparearon con los humanos primitivos ocasionando un salto en la línea evolutiva, y eso a su vez también explica la razón por la cual en el ADN del hombre contemporáneo, la ciencia encuentra rastros genéticos de seres extraños que no encajan en la teoría de la evolución. Nueva York, Universidad de Columbia. En una colección de objetos históricos, esta universidad posee la llamada tabla Plinton 322 de 3.800 años de antigüedad. La tablilla posee 4 columnas y 15 filas con la representación numérica que utilizaron los sumerios. Ellos son reconocidos por haber sido la primera civilización con tecnología moderna para la época y es denominada como la cuna de la humanidad.
Lo inusual del sistema numérico contenido en la tabla es que está compuesto por la base del 12 y el 60 que evitaba el uso de fracciones en sus cálculos. La matemática que usaron los sumerios con este sistema ha generado gran admiración en el mundo académico por su representación trigonométrica. Los sumerios, al igual que nosotros, tenían 10 dedos en sus manos y algo que ha generado intriga es el hecho de que implementaran un sistema matemático complejo que los condujese a tener que contar en docenas. Si tenían 10 dedos, resulta muy extraño que los sumerios contasen de 12 en 12, porque no contar de 10 en 10, parece más sencillo. 10, 20, 30. Lo sorprendente de esto es que los sumerios no se atribuyen la creación de dicho sistema, sino que en sus propias escrituras relatan que les fue entregado por seres inteligentes que descendieron de los cielos. Al respecto, existen algunas teorías que indican que los sumerios recibieron el sistema numérico del 12 porque fueron instruidos por seres extraterrestres que tenían 6 dedos en cada mano. Esa no es una teoría aislada, se basa en hallazgos arqueológicos de otras civilizaciones antiguas. Cañón del Chaco, Estado de Nuevo México. En esta región, hace más de 1200 años habitó la cultura Anasazi y los petroglifos que dejaron grabados muestran insistentemente el fenómeno de los 6 dedos. Según el estudio realizado por la antropóloga Patricia Cron de la Universidad de Nuevo México, las representaciones de 6 dedos eran grabadas en las paredes y suelos de las casas más grandes. Según la antropóloga, el dedo extra era sinónimo de estatus y poder. La investigación que llevó a cabo también se basó en el análisis de un centenar de esqueletos y halló que 3 de ellos tenían 6 dedos en las manos y 6 en los pies. Vale la pena resaltar que los petroglifos no solo atañen a personas con polidactilia, sino que en el Cañón del Chaco, los Anasazi dejaron grabada esta figura no humana también con 6 dedos en cada extremidad, la cual parece ser alguna divinidad extraterrestre. En este otro petroglifo, la tribu parece representar la visita de algunos de esos seres extraños. Los 6 dedos sinónimo de poder y estatus para la tribu, restos óseos con esa anomalía genética y todos estos petroglifos parecen concluir que extraterrestres hace mucho tiempo no solo visitaron a estas personas, sino que también se mezclaron genéticamente con ellos o de alguna forma provocaron cambios en su ADN. Quizá nacer con 6 dedos era visto por la tribu como una señal divina y por esa razón otorgaba poder y estatus, quizás significaba el reflejo de una huella genética de esos avanzados visitantes que representaron en sus pinturas. Tal vez para la tribu, era sencillamente la marca de los dioses provenientes de las estrellas que un día los visitaron. Los Anasazi de Nuevo México no fueron los únicos que hicieron representaciones de seres de 6 dedos con alto valor divino. Las 2 obras de Rafael Osancio. En esta, representa a San José desposando a la Virgen María, 6 dedos en su pie izquierdo. En esta otra, representa al Papa Sisto II, también con 6 dedos en su mano derecha. Cueva del Perezoso en Chile. Chiapas, México, ruinas de Palenque. Cambalam II, gobernante maya de 6 dedos, hijo de Pacal el Grande, popularizado como el antiguo astronauta Palenque. Gilgamesh, el proclamado dios y rey de los sumerios. Gobernó Uruk, ciudad de Mesopotamia hace más de 5000 años. No solo tenía 6 dedos, según escritos sumerios, este rey es descrito como un gigante de más de 6 metros de altura creado por los dioses del cielo. Ligado a esto, en la década del 70, otras traducciones de tablillas cuneiformes sumerias describen que unos seres gigantes llamados Anunnakis llegaron a la Tierra desde el planeta Nibiru y emplearon ingeniería genética en los humanos primitivos con la finalidad de tener esclavos. Estos escritos refuerzan la teoría de visitas extraterrestres hace miles de años, entrelazan la mutación genética que ocasionaron en los humanos primitivos con un nuevo elemento característico. Gigantes de 6 dedos con gran fuerza para gobernar y hacer esclavos a los débiles. Por otro lado, la aceleración genética repentina presente en la evolución, el hallazgo de seres extraños en la estructura genética de la humanidad y el fenómeno de la polidactilia como señal divina en civilizaciones pasadas, trasciende más allá de los extraterrestres que llegan a la Tierra en ovnis, para alternamente señalar como responsables a otro tipo de seres también extraterrestres que llegaron a la Tierra hace miles de años. En las Sagradas Escrituras, se encuentran unos pasajes que tratan sobre gigantes prehistóricos y el cruce genético de seres celestiales con las hijas de los hombres. Libro de Génesis, capítulo 6. Y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se tomaron mujeres, escogiendo entre todas. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que entraron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
El cruce de los ángeles malvados con las mujeres de los hombres primitivos habría dado como resultado a los Nefilim, unas personas gigantes que formaban parte de una raza guerrera y algunos de los cuales habitaban en Gat, tierra del filisteo Goliat. En una legendaria batalla que sostuvo el rey Saúl de Israel en contra de los filisteos, la Biblia habla sobre Goliat y de su origen. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 3. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Nótese que Goliat era originario de Gat, además de ello, tenía una altura que se traduce en 2 metros y 97 centímetros, por poco alcanzaba los 3 metros de altura. Goliat no era el único gigante filisteo, la Biblia narra acerca de otros. La relación de los gigantes de Sumeria con los de la Biblia está ligada con la característica señal genética de los 6 dedos tan solo unos capítulos más adelante cuando narra lo siguiente. Segunda de Samuel, capítulo 21, versículo 20 y 22. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos, y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Ciertamente, existe mucha coincidencia entre la polidactilia y seres sobrenaturales. Acorde a la arqueología y la historia sobre civilizaciones pasadas, la teoría de visitas extraterrestres como precursores de manipulaciones genéticas en la humanidad se fortalece entre aquellos que aceptan dicha posibilidad. En el Ecuador, a finales de la década del 50, estadounidenses descubrieron la tribu Usiris. Más del 90% de estas personas tenían 6 dedos en cada mano y 6 en cada pie. Esta polidactilia, según los estudios realizados, no es considerada una anomalía genética. La razón es que se encontró que el dedo extra estaba perfectamente conectado al cerebro y era plenamente funcional. En la India, casi todos los miembros de la dinastía Chaudhar tienen 6 dedos en manos y pies. Este rasgo genético, en mayor o menor cantidad, puede ser hallado en casi cualquier país. La polidactilia no se presenta en todas las personas, es algo que repentinamente aparece sin explicación. Los 6 dedos, en el pasado eran considerados por algunas culturas como una marca de los dioses, otorgaban estatus y poder. En el material genético de cualquier persona, existe ADN ajeno al considerado en la teoría de la evolución. La ciencia suele llamar a esos seres como los humanos desconocidos. Sin embargo, según lo que acabamos de ver, es considerable la posibilidad de que ese rastro genético desconocido no pertenezca a ninguna raza originaria en el planeta Tierra, sino que provenga de seres extraterrestres de las estrellas o de aquellos que desde el principio de los tiempos fueron echados del cielo por desobedecer al Dios Todopoderoso. Si ha sido de tu agrado el video, dale like, apóyanos suscribiéndote al canal y no te pierdas de este curioso y misterioso contenido.